El reloj marcaba las 11:58. El sonido seco de los segundos golpeaba el silencio del cuarto como gotas de agua sobre piedra. Ella miraba ese reloj cada noche, no porque esperara a alguien, sino porque en su soledad, aquel tic-tac era lo único que le respondía. La casa estaba en penumbra. La lámpara del pasillo parpadeaba, como si también se cansara de acompañarla. Fuera, el viento del invierno empujaba las ramas contra la ventana, y el ruido se confundía con su respiración lenta. Había aprendido a medir los días por sonidos, el silbido del gas, el timbre que nunca sonaba, el crujido de la madera. El tiempo no pasaba, se repetía. Cada segundo era igual al anterior, como si la vida hubiera quedado atrapada en un bucle invisible. Aquella noche, sin embargo, algo en el aire era distinto. No podía explicarlo, pero lo sintió. El reloj seguía su curso, pero el tiempo, ese enemigo constante, parecía a punto de rendirse. Las paredes guardaban ecos. Cada rincón tenía una memoria que dolía. En la cocina aún colgaba la taza favorita de su esposo, esa que ella nunca quiso mover, como si él fuera a volver en cualquier momento. Los días eran todos iguales. Despertar, preparar un té que nadie compartía, sentarse junto a la ventana y mirar pasar la vida. Los vecinos ya no saludaban, el barrio se había llenado de rostros nuevos y voces desconocidas. A veces encendía la radio solo para escuchar otra voz, aunque fuera la de un presentador lejano. Otras veces, el silencio le ganaba la partida, y ella prefería quedarse quieta, con las manos sobre el regazo, como si esperar fuera su última misión. Esa noche, sin embargo, la soledad se sentía más espesa. Había algo en el ambiente, un susurro leve, una promesa que aún no entendía, flotando entre las sombras. Su abrigo gris había sido su compañero fiel durante muchos inviernos. Era viejo, pero abrigaba como una caricia, y tenía el olor tenue de las calles mojadas y las oraciones no dichas. Ella se sentó frente al espejo del pasillo. Miró su rostro, la piel delgada, los ojos cansados, el cabello que el tiempo había vuelto nieve. No se reconocía del todo, era la misma, pero distinta. Había una tristeza que no estaba antes, una que se quedó cuando él partió. Acarició el borde del abrigo con manos temblorosas. Pensó en cuántas veces lo había usado para salir a caminar con él, para ir a misa, para despedirse sin saber que sería la última vez. Cerró los ojos, y una frase cruzó su mente. Tal vez el tiempo no mata, solo cambia la forma del amor. En ese instante, un golpe leve en la ventana la hizo abrir los ojos. El viento se había calmado. Algo, una sensación, una presencia, parecía estar muy cerca. Esa tarde parecía no tener fin. El sol, oculto tras nubes grises, se resistía a desaparecer, como si también temiera dejarla sola. La luz entraba en la sala con un tono opaco, casi dorado, tiñendo los muebles viejos y el suelo de madera con una nostalgia que dolía mirar. Ella estaba sentada en su sillón, con las manos entrelazadas sobre el regazo, escuchando el leve crujido de la casa que envejecía junto a ella. A veces pensaba que la tarde se estiraba para darle una oportunidad más, como si el día, compadecido de su alma cansada, le ofreciera unos minutos extra antes de que llegara la noche, esa que siempre pesaba más. El reloj seguía marcando su paso, pero el tiempo ya no se sentía igual. Había algo suspendido, una quietud que no era solo del aire, sino del alma. El viento había cesado, y el silencio se volvió tan profundo que podía oír su propia respiración. En ese silencio, el pasado comenzó a moverse dentro de ella como un río que busca su cauce. Recordó la risa de su marido, la voz de su madre, el canto lejano de una misa de domingo. Todo parecía venir desde muy lejos, pero aún la alcanzaba, como ecos que se niegan a morir. Cuando el sol finalmente se escondió, la casa se llenó de sombras largas. Pero ella no encendió las luces. Se quedó quieta, mirando el último resplandor que se deslizaba por el suelo, como si ese último hilo de luz fuera una promesa. Algo está por llegar, aunque no sepas qué es. En el centro de la mesa, cubiertas por un mantel descolorido, estaban las fotografías. Algunas ya dobladas en las esquinas, otras con el brillo perdido por el tiempo. Ella las miraba como quien visita un cementerio, con respeto, con ternura y con una tristeza que no pide explicación. Cada imagen tenía un peso distinto. En una, su esposo sonreía con una mirada serena que todavía podía sentir sobre su piel. En otra, su hija, siendo niña, corría descalza por el jardín de una casa que ya no existe. Las tomó una por una, con el cuidado que se tiene por lo frágil. Pasó los dedos sobre los rostros, como si pudiera devolverles la vida con el tacto. Y mientras lo hacía, comprendió algo que había evitado por años.
no era el tiempo quien se llevaba las cosas, era el miedo a recordarlas. Había pasado demasiado tiempo evitando mirar esas fotos, temiendo que al hacerlo se rompiera por dentro. Pero al contrario, algo en su pecho se abrió, como si cada memoria trajera de vuelta una chispa de vida. Una lágrima se deslizó sin permiso. No era amarga, ni desesperada. Era una lágrima serena, como si por fin entendiera que no había perdido tanto como pensaba. Porque lo amado, lo verdaderamente amado, no desaparece, se transforma en presencia, en silencio, en esa sensación de ser acompañada por lo invisible. Esa noche, antes de apagar la lámpara, dejó una de las fotos al lado de su cama. No sabía por qué lo hizo. Solo sintió que debía tenerla cerca. Algo en ella le susurraba que los recuerdos, cuando se miran con fe, son semillas de consuelo. Había noches en que el cuerpo parecía rendirse. Las manos le temblaban al servir el té, y las piernas ya no respondían con la fuerza de antes. Pero lo que más le dolía no era el cuerpo, era esa fatiga invisible que se instala en el alma cuando uno ha vivido demasiado tiempo sin compañía. A veces pensaba que su corazón era como una casa antigua, firme, pero llena de grietas. El invierno se había vuelto un visitante constante. No solo afuera, en las calles y las ramas desnudas de los árboles, sino dentro de ella. Había aprendido a convivir con el frío, con esa sensación de que el mundo seguía girando mientras su vida quedaba quieta, como una hoja atrapada en el hielo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una chispa se negaba a apagarse. Esa chispa era la fe. No una fe ruidosa, sino la de los que esperan en silencio, sin entender, pero sin rendirse. Cada mañana abría las cortinas y miraba al cielo. A veces gris, a veces azul, siempre cambiante. Y en ese gesto simple, encontraba una razón para seguir. Aunque no lo decía en voz alta, cada día le ofrecía a Dios lo que tenía, su cansancio, su silencio, su espera. Era su manera de seguir diciendo sí, incluso cuando el cuerpo decía ya no puedo. Esa noche, cuando el reloj marcó las 12, sintió un leve estremecimiento. No de miedo, sino de algo distinto. Como si una presencia invisible hubiera tocado suavemente el borde de su alma, recordándole que, incluso en la vejez, nada está terminado. Durante semanas, sus oraciones fueron apenas murmullos perdidos entre las sombras del cuarto. A veces hablaba con Dios sin esperar respuesta, otras veces solo miraba al techo, dejando que el silencio fuera su única compañía. Había aprendido a aceptar que no todos los días traen consuelo, que hay noches en que el alma solo necesita llorar en silencio. Encendía una vela junto a la imagen de San Miguel Arcángel. No era una súplica, sino un gesto de costumbre, como quien mantiene viva una llama pequeña para no olvidar que el fuego existe. Sin embargo, esa noche la llama titiló de un modo distinto, como si respirara. Ella la observó con atención, sintiendo un leve temblor en el pecho, una mezcla de duda y esperanza. El silencio de Dios siempre le había dolido más que la soledad de la casa. Pero esa noche comprendió algo que nunca antes había entendido: el silencio también puede ser una forma de respuesta. Una respuesta que no llega con palabras, sino con paz. Mientras el viento se deslizaba por las rendijas de la ventana, sintió que el peso en su pecho se aligeraba. No era consuelo todavía, pero sí una promesa. Se quedó quieta, con los ojos cerrados, y el corazón comenzó a latir de otro modo. No era emoción, era presencia. Un leve pulso de algo que no venía de ella. Tal vez el cielo no calla, pensó. Tal vez solo susurra en un idioma que he olvidado entender. Hacía años que no lloraba. Las lágrimas se habían secado con los días duros, con las ausencias que se acumulan hasta volverse piedra. Pero aquella noche, al mirar de nuevo las fotografías sobre la mesa, algo dentro de ella se quebró con dulzura. Una sola lágrima descendió por su mejilla, tibia, silenciosa, como un río que encuentra su cauce después de mucho tiempo de sequía. No era tristeza lo que sentía, sino alivio. Era como si el alma hubiera estado guardando un llanto largo, esperando el momento exacto para liberarlo. Llorar no por desesperación, sino por gratitud, por haber sobrevivido, por seguir respirando, por aún poder sentir. El sonido de esa lágrima al caer sobre el mantel fue casi sagrado. No había nadie para oírlo, pero ella sabía que el cielo lo había escuchado. Afuera, la lluvia comenzó a caer, ligera al principio, luego más firme. Era como si el mundo entero estuviera llorando con ella. En el reflejo del vidrio, vio cómo las gotas resbalaban una tras otra, siguiendo un ritmo manso, como oraciones de agua. Esa sinfonía de lluvia y silencio llenó el cuarto de una ternura nueva. Y en medio de ella, algo dentro de su corazón comenzó a ablandarse, como si el amor de Dios,
tan callado, estuviera derritiendo el hielo de muchos años. Cuando se recostó esa noche, el llanto se transformó en suspiro. Un suspiro de rendición y descanso. Por primera vez en mucho tiempo, no temió a la oscuridad. Porque ya no estaba vacía. A medianoche, el reloj volvió a marcar su paso. Pero esta vez el sonido era distinto, más lento, más profundo. Cada tic-tac parecía acompasarse con su respiración, como si el tiempo estuviera escuchándola. Ella estaba despierta, con los ojos cerrados, y en su interior se formó una oración sin palabras. No pedía nada. Solo ofrecía su alma cansada, como quien entrega una flor marchita a quien sabe cuidarla. En ese silencio, una pregunta se alzó desde lo más hondo de su ser: ¿todavía estás ahí, Señor? Y, aunque no hubo voz que respondiera, sintió algo moverse en su pecho, una especie de ternura inmensa que no venía de este mundo. Era una certeza sin explicación. Sí, él estaba allí, tan cerca como el aire, tan discreto como la luz que apenas entra por una rendija. El reloj marcó las 11:59. Un minuto antes de la medianoche. El aire cambió. No hubo viento, ni ruido, pero la atmósfera se volvió densa, como si el universo entero contuviera la respiración. Ella no sabía por qué, pero su cuerpo se estremeció. No de miedo, sino de una expectación pura, inocente, como la de una niña que presiente un regalo. Cerró los ojos. Sintió que todo su pasado, su soledad, su espera, se concentraban en ese único instante suspendido entre segundos. Y entonces, desde algún lugar invisible, una paz inmensa comenzó a descender sobre ella, envolviéndola como un manto. El reloj cambió de hora. La medianoche había llegado. Y con ella, el primer eco del milagro. El reloj marcó las 12. La aguja del segundero avanzó una vez más, pero ella juraría que el tiempo se había detenido. Todo alrededor parecía suspendido, el aire, el sonido, incluso su respiración. El silencio se volvió tan absoluto que podía oír el latido de su corazón, lento, profundo, casi solemne. Era como si el mundo entero esperara algo. Un segundo más, y la realidad cambió su textura. El cuarto, que antes estaba envuelto en sombras, comenzó a iluminarse con una luz muy tenue, casi imperceptible, que parecía no venir de ningún lugar específico. No era eléctrica, ni lunar, ni humana. Era una claridad suave, viva, que respiraba. Ella la sintió antes de verla, como si esa luz la reconociera y la llamara por su nombre. El aire se llenó de un aroma leve, imposible de describir, algo entre flores que nunca existieron y aire recién nacido. La anciana abrió los ojos lentamente, con un respeto instintivo. Su alma comprendía lo que su mente aún no alcanzaba. Algo sagrado estaba ocurriendo. El reloj seguía marcando los segundos, pero cada uno parecía durar una eternidad. En el marco de aquel minuto invisible, el cielo se inclinó hacia la tierra, y el corazón de una mujer solitaria fue elegido como altar. Ella no se movió. No quiso romper el silencio. Solo dejó que la presencia la envolviera, sabiendo, sin saber por qué, que el milagro no llegaría con ruido, sino con ternura. De pronto, una brisa leve recorrió la habitación. No provenía de ninguna ventana abierta, y sin embargo, movió ligeramente las cortinas, acarició su rostro y tocó su cabello blanco con una suavidad imposible. Fue como el roce de una mano que no pesa, de una presencia que no necesita cuerpo para hacerse sentir. Ella cerró los ojos y dejó que esa brisa entrara, no solo en el cuarto, sino también en su pecho. El aire tenía una temperatura distinta. No era ni frío ni cálido, era perfecto. Cada respiración la llenaba de una paz que no había conocido en décadas. Y, con esa paz, una certeza comenzó a brotar en su interior: no estaba sola. Nunca lo había estado. Aunque las noches le pesaran, aunque las oraciones parecieran perderse, aunque los rostros amados ya no estuvieran, había alguien que siempre había permanecido allí, silencioso, paciente, esperándola. El viento giró suavemente, como si danzara alrededor de ella. En esa danza, oyó algo, no un sonido, sino un pensamiento que no provenía de su mente, que decía: estoy aquí. Las palabras no tenían forma ni idioma, pero su alma las entendió de inmediato. No era imaginación. Era comunión. El miedo, que por tanto tiempo había sido su sombra, se disolvió sin resistencia. En su lugar, solo quedó una serenidad profunda, como un lago tranquilo al amanecer. No sabía si estaba soñando o despierta, pero tampoco importaba. Porque por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente viva. Y mientras la brisa seguía recorriendo el cuarto,
Su corazón empezó a latir con una gratitud que no necesitaba palabras. La luz aumentó, sin volverse cegadora. Era una claridad tibia, envolvente, como si cada rincón del cuarto estuviera siendo lavado por un resplandor que no hería, sino que curaba. Las sombras retrocedieron despacio, sin lucha. No desaparecieron del todo, pero se hicieron suaves, mansas, como si también se rindieran ante esa presencia. Ella levantó la vista. Frente a la ventana, entre la cortina y el resplandor exterior, se delineaba una figura. No era del todo visible, pero su forma irradiaba autoridad y paz. Un resplandor azul, profundo, emanaba de ella. No era un fuego, ni una ilusión, era el arcángel Miguel. No necesitó presentarse, su sola existencia bastaba para ser reconocida. La anciana no habló. No podía. Pero su alma sí. Le habló sin voz, con esa sinceridad pura que solo tiene quien ha perdido todo menos la fe. Y en esa conversación muda, Miguel le respondió con un gesto, una inclinación leve, como quien saluda a un igual. No vino a asustarla ni a prometerle grandezas, sino a recordarle algo esencial: el cielo no se había olvidado de su casa. Entonces, la luz se extendió aún más, llenando el aire de un silencio diferente, no vacío, sino lleno de presencia. En ese silencio, todo lo que alguna vez le dolió se volvió pequeño. Las ausencias, las lágrimas, los años sin respuesta, todo eso se disolvió en una sola certeza: era amada. Y en ese instante, comprendió que el milagro no siempre llega para cambiar las cosas de fuera. A veces, llega solo para transformar el alma desde dentro. El silencio se hizo tan denso que parecía tener forma. Era un silencio que no pesaba, sino que abrazaba. La anciana permanecía inmóvil, con las manos sobre el pecho, sintiendo como algo dentro de ella se encendía lentamente. No veía del todo, pero sabía. Sabía que lo que la rodeaba no era un sueño. Era real, más real que los objetos que podía tocar. El aire parecía lleno de vida. Cada molécula vibraba con una energía serena, como si el universo entero respirara en armonía con ella. Y en medio de esa vibración, una sensación inconfundible: la presencia. No podía verla por completo, pero su alma la reconocía como se reconoce una melodía escuchada en la infancia. Esa presencia no exigía, no imponía, no ordenaba. Solo estaba. Y en su estar, transmitía una ternura tan inmensa que las lágrimas comenzaron a brotar sin dolor. Lloraba no por lo que había perdido, sino por lo que estaba recibiendo sin merecerlo: amor puro, sin condición, sin medida. Durante un largo rato, no hubo más pensamientos, solo el pulso de una paz profunda que llenaba cada rincón de su ser. Era como si el cielo le dijera: te he esperado aquí, en tu silencio. No llegué tarde, llegué cuando estabas lista para sentirme. Y ella, sin hablar, respondió con un leve movimiento de cabeza, como si dijera: ahora te entiendo. La luz azul comenzó a tomar forma. Una figura alta, serena, envuelta en un resplandor que no cegaba, sino que iluminaba desde adentro. Su rostro, aunque indefinido, transmitía fuerza y dulzura al mismo tiempo. No era un hombre, ni una visión humana. Era presencia pura, envuelta en una paz que desarmaba todo temor. El arcángel Miguel no hablaba, pero su silencio contenía palabras más profundas que cualquier lenguaje. En sus manos había una espada de luz, no como arma, sino como símbolo, un rayo que divide la oscuridad del entendimiento. Cuando la anciana lo miró, sintió que toda su vida pasaba ante sus ojos, no como culpa, sino como historia redimida. Todo lo que había sufrido, todas las pérdidas, todas las noches sin respuesta, ahora tenían sentido. El arcángel inclinó ligeramente la cabeza. Un gesto simple, pero en él estaba todo: compasión, honor, ternura. Entonces, sin mover los labios, ella oyó dentro de sí una frase tan clara como si el viento la pronunciara: algo inesperado llega a tu casa. Ella cerró los ojos. No quiso preguntar qué sería. En su interior entendió que no se trataba de algo material, ni de un visitante, ni de un cambio exterior. Aquello que llegaría sería invisible, pero más poderoso que cualquier milagro tangible: la paz. El resplandor azul le envolvió la habitación. Y en esa atmósfera de cielo abierto, la anciana sintió que su alma se volvía ligera, tan ligera que podría haberse levantado del suelo. No era miedo, era libertad. El mensaje no fue pronunciado con voz, pero resonó con claridad en lo más profundo de su ser. Algo inesperado llega a tu casa. Aquellas palabras no eran promesa ni advertencia, sino revelación. No hablaban del futuro, sino del presente eterno en el que ella ahora estaba entrando.
Sintió que el tiempo dejaba de tener sentido. No había pasado ni por venir, solo un instante pleno, inmóvil, donde todo encajaba. Entendió que el algo inesperado no era un evento, sino una presencia. El cielo mismo había llegado. La soledad había sido el umbral, la espera, el camino, y su fe, la llave que había abierto la puerta. En ese instante, comprendió que nunca había estado abandonada. Que cada noche en que había llorado sola, una mano invisible había estado sobre su hombro. Que cada vez que había rezado sin respuesta, una respuesta la envolvía, aunque ella no la oyera. Su corazón comenzó a latir con una ternura nueva. Ya no había espacio para la tristeza. Solo gratitud. No por lo que poseía, sino por lo que finalmente entendía, que el amor divino no llega cuando lo llamamos, sino cuando por fin lo reconocemos. La luz comenzó a disiparse lentamente, no porque se fuera, sino porque ya habitaba dentro de ella. Y cuando todo volvió a su estado normal, la habitación, el reloj, la noche, algo era irrevocablemente distinto. El milagro había ocurrido, y no necesitaba pruebas. El silencio posterior al resplandor no fue vacío, sino lleno de una calma que respiraba. Todo dentro de la casa parecía haber cambiado de tono, como si incluso las paredes conservaran un eco sagrado. Ella permaneció sentada, con los ojos aún húmedos, sin poder mover las manos. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni si aquello había sido un minuto o una eternidad. Pero su corazón ya no era el mismo. Por primera vez en mucho tiempo, latía con fuerza. No el ritmo débil del cansancio, sino el pulso de la vida que despierta. Era como si cada rincón de su ser hubiera recordado lo que significa estar viva. Había en su pecho una luz suave, casi física, que se expandía despacio. No era emoción ni exaltación. Era presencia viva. Cerró los ojos y se permitió respirar profundamente. Sentía el aire de otro modo, más liviano, más puro, como si cada inhalación fuera una oración nueva. No había palabras, pero su alma repetía una frase que no necesitaba voz: gracias. Una palabra pequeña, pero suficiente para llenar el universo. Y mientras permanecía así, con la frente inclinada y las manos cruzadas sobre el pecho, comprendió que no necesitaba más señales. El milagro no había llegado del cielo, había brotado dentro de ella. En el lugar exacto donde el dolor había sido más profundo, ahora habitaba una paz imposible de describir. El reloj seguía avanzando. Pero ella ya no temía su sonido. El tiempo había dejado de ser enemigo. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana como una caricia nueva. No era la luz de todos los días, era una claridad que parecía bendecirlo todo, desde los muebles viejos hasta la taza de té en la mesa. El aire tenía un perfume diferente, leve, como si la casa entera respirara una gratitud silenciosa. Ella se levantó despacio, apoyando las manos en los brazos del sillón. No había prisa, ni torpeza. Todo su cuerpo se movía con una serenidad que no recordaba haber sentido desde su juventud. Caminó hasta la ventana y la abrió. La brisa le tocó el rostro, y ella, por primera vez en años, sonrió sin motivo. El viento que entraba ya no era frío. Era cálido, envolvente, lleno de vida. Se mezclaba con los sonidos del barrio, con los cantos lejanos de las aves, con el rumor cotidiano que antes le parecía ruido, pero que ahora sonaba como música. Todo era distinto, aunque nada hubiera cambiado realmente. Respiró hondo. Cada bocanada de aire era una plegaria. Cada movimiento de las cortinas era un amén. No necesitaba rezar con palabras, su simple existir se había vuelto una oración constante. Había comprendido, por fin, que la presencia de Dios no siempre se manifiesta en lo extraordinario, sino en lo cotidiano que vuelve a tener sentido. Y mientras el sol avanzaba sobre las paredes, la anciana sintió que su casa, esa casa silenciosa y llena de recuerdos, volvía a estar viva. Durante el resto del día, una paz profunda la acompañó en cada pequeño gesto. Preparó su comida sin prisa, escuchando el suave sonido del agua al hervir. Cada movimiento era lento, casi ritual. Lavó los platos, ordenó los retratos sobre la mesa y colocó una flor seca junto a la imagen del arcángel Miguel. No por devoción externa, sino por gratitud interior. En su mente no había promesas ni deseos. Solo una certeza tranquila: algo había llegado a su casa, tal como el mensaje lo había dicho. No era algo que pudiera tocarse ni verse. Era un regalo invisible, hecho de consuelo, de presencia, de amor sin forma. Mientras el atardecer teñía de oro las cortinas, pensó en su vida. En los años de espera, en las lágrimas que creyó inútiles, en las noches interminables en las que no veía salida.
Y comprendió, con ternura, que todas esas noches habían sido necesarias. Sin ellas, no habría aprendido a reconocer la luz cuando por fin llegó. El regalo no estaba en lo que cambió, sino en lo que permaneció. En su fe, que nunca la abandonó del todo, aunque temblara. En su corazón, que aún podía sentir. En la promesa cumplida, el cielo no olvida a los que aman en silencio. Y al mirar el reloj aquella noche, no sintió temor de la hora. Solo gratitud. El tiempo, al fin, se había reconciliado con ella. La mañana siguiente no trajo nada nuevo, y sin embargo, todo era diferente. La luz entraba con más suavidad, el aire olía a pan recién hecho desde las casas vecinas, y los sonidos del mundo, el ladrido lejano, los pasos en la calle, el rumor de las hojas, le parecían música compuesta solo para ella. Se sentó junto a la ventana, con la taza de té entre las manos, observando cómo el día nacía despacio, sin prisa, como si quisiera honrarla. Su rostro, reflejado en el vidrio, le devolvía una mirada tranquila. Ya no había ese cansancio antiguo en sus ojos, sino una serenidad nueva, como la de quien ha comprendido el secreto que sostiene todas las cosas. En su interior no había más preguntas, ni necesidad de respuestas. Lo que había buscado toda la vida, esa presencia, esa certeza de no estar sola, por fin moraba dentro de ella. El arcángel no volvió a aparecer, al menos no de forma visible. Pero ella sabía que seguía allí, como una brisa constante, una fuerza silenciosa que sostenía cada respiración. Su casa, antes vacía, se había vuelto un templo. No por las paredes ni por los objetos, sino por el espacio invisible que se había abierto dentro de su alma. Mientras el sol ascendía, pensó que quizá ese era el verdadero milagro, seguir viviendo, seguir amando, seguir creyendo, incluso después de todo. El dolor no había desaparecido, pero había cambiado de forma. Ahora era recuerdo bendito, semilla de compasión, testimonio de que la fe puede florecer incluso en los inviernos más largos. Y cuando el reloj marcó una nueva hora, sonrió. Ya no contaba los segundos. Había aprendido a medir el tiempo en paz. Al caer la tarde, la casa volvió a llenarse de quietud. Pero ese silencio ya no era el mismo que antes. No dolía, no pesaba. Era un silencio tibio, vivo, como un manto que envuelve y consuela. Ella se recostó en su sillón, con una manta ligera sobre las rodillas, mirando cómo la luz del atardecer se doraba sobre los muebles. Cerró los ojos. No había oraciones que decir. Todo en su interior era ya una oración. Cada respiración era un acto de gratitud. Cada latido, una palabra de amor. Sentía que el mundo podía detenerse en ese instante y que nada le faltaría. El reloj siguió marcando el tiempo, pero su sonido se fue desvaneciendo, como si también quisiera descansar. Y en ese desvanecimiento, la anciana comprendió algo último y perfecto, que el consuelo de Dios no siempre llega como respuesta, sino como presencia. No como un cambio exterior, sino como una quietud interior que lo transforma todo. En ese momento, pensó en su esposo, en los rostros que había amado, en el niño que fue su nieto, en todas las manos que alguna vez la sostuvieron. No sintió tristeza. Sintió unión. Todos estaban allí, en ese mismo aire que ahora respiraba sin esfuerzo. Y cuando abrió los ojos por última vez, miró hacia el reloj, que marcaba las 12. El mismo instante donde todo había comenzado. Sonrió suavemente, y el silencio la abrazó, completo, eterno, como si el cielo hubiera descendido para quedarse a su lado para siempre.